RTP. Qué gusto verlo. Don Ramón. Esa belleza, el doctor Jiménez, en la punta derecha. ¿Ah? Sí. Depende cómo se lo mire. Puede estar en la punta izquierda. No, haga eso. Para el Yo voy por el centro siempre. Por el centro. Ya buscó otro nivel. Soy volante mixto. Bueno. Bienvenido, Francisco. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo está, don Ramón? Qué gusto verlo. ¿Qué lectura le da al momento político y a las elecciones? Buenos días primero con todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Y yo creo que como guayaquileño, porque a veces la gente o los políticos piensan que la gente no se da cuenta, pero eso no es real. Creo que como guayaquileño también estoy sorprendido por la vertiginosa precampaña, como venían diciendo ustedes de alguna forma en la radio, por la vertiginosa precampaña que han asumido ciertos candidatos. Creo que estamos en tiempos de muchos desequilibrios porque hay un poder que es el poder central que ejerce pues su influencia, sus decisiones y su ejecutividad de una manera muy intensa respecto de los otros poderes. Y creo que son tiempos difíciles para la oposición. Una democracia se construye siempre con esos equilibrios que siempre son frágiles, aún más en un contexto latinoamericano que siempre ha sido proclive a no respetar las reglas del juego democrático. Y también en el Ecuador, donde el juego institucional siempre ha sido complejo. Ustedes venían mencionando el caso de Uruguay. Uruguay es tributario de otra historia. La parte sur del cono sur fue más violenta en época de dictadura, pero siempre ha sido más institucional. Siempre ha tenido un comportamiento. El caso de Chile. Vimos a Boric cómo se transformó obediente al marco constitucional. Claro, los países más institucionalizados son los que en su momento, en época de dictadura, son los que más cayeron en exacciones. Chile, Argentina, Brasil, Singapur, Uruguay. Argentina, sobre todo la Argentina no abandona el populismo, lleva celebrando al peronismo más de 70 años. Exactamente. Y yo he sostenido que de alguna manera el gran peligro ecuatoriano es que ese reflejo del peronismo se viva respecto del correísmo acá. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Primero, que esa discusión nos tenga entrampados 30 o 40 años. Y segundo, que sobre texto de esa discusión se produzcan las mayores justificaciones a las variaciones abusivas institucionales. Porque el peronismo, yo sostengo que el peronismo fue, o la discusión sobre el peronismo fue la que atrasó a Argentina durante 40 o 50 años y terminó produciendo un Milei que, sobre pretexto de pasearse con una motosierra, pensaba que iba a solucionar todos los problemas de Argentina. Y esta discusión sobre el correísmo o el no correísmo o el anticorreísmo ya lleva sus buenos 15, 20 añitos. Y también ha tenido su influjo, para mí, negativo en el sistema institucional, porque es la que ha terminado condicionando las distintas elecciones y además justificando los desequilibrios después y justificando las restricciones después, porque el poder no es una cosa sencilla, ni tampoco es algo que los seres humanos asumen con un principio de restricción, sino con un principio de abuso siempre. Ya lo decía el célebre filósofo Voltaire, que si no había Dios había que inventarlo porque los hombres sin Dios se comportan como animales. Entonces, aquí en el tema del... El principio de la ley es el principio de la ley, el principio de la autorrestricción. No existe forma de que el una nombre persona... del padre en el psicoanálisis. Exactamente. No existe forma de que una persona se autorrestrinja cuando siente que tiene poder. Tiene que sentirlo en la vereda de al frente. Y eso es lo que a la sociedad le da dolor de cabeza para construirlo. Vamos a la izquierda y después por el centro izquierda, el centro derecha. Muy bien, está invertido muy el bien. tema. Por ubicación, nada más, Muy bien. no por el sentimiento. Bueno, tenemos ley, tenemos instituciones, por lo menos físicamente y de membrete. ¿Por qué no son suficientes para que eso represente un Dios ante el poder de turno? Porque lamentablemente la democracia no se construye con una sola voluntad, sino con una pluralidad de voluntades. Y muchas veces los actores políticos aquí no han sabido pagar el precio de la construcción de un sistema democrático y todo lo que eso supone. Hemos sido muy hijos de la coyuntura. Es decir, ahora tenemos elecciones seccionales y claro, existe una efervescencia y toda una fiebre por participar,
Y en esa fiebre y esa efervescencia se producen cruces, se producen participaciones, se producen cambios de la noche a la mañana, se producen eliminaciones de partidos. Y nadie dice nada porque todos parecemos seducidos por la coyuntura. Pero la realidad es que muchas de esas cosas no están operando correctamente. Que se elimine un partido, no tengo por qué defender a nadie, pero que se elimine un partido político de la noche a la mañana que puede representar un espacio de oposición sobre texto de algunas interrogantes administrativas o denuncias que puedan haber habido ante el Consejo Nacional Electoral, es una cosa que termina afectando a la democracia. Por más de que no nos guste, a algunos les gustará esa opción, a otros no les gustará esa opción. Pero el hecho de que se disminuya la oferta política en un momento de coyuntura, sobre pretexto de que puede haber una acumulación de poder o de que hay candidatos que puedan tener un mayor favoritismo, pues no está bien, no está bien. Y yo pienso que esas cosas sí terminan pasando factura. Primero en esta elección, por supuesto, porque se restringe el mercado político, por decirlo así, o la oferta democrática. Y segundo, porque eso también pasa factura para la siguiente elección. Y tercero, porque en el momento en que las cosas cambien, porque en este país cambian, y a veces cambian con más rapidez de lo que uno cree, el que venga después cree que está con derecho a hacer lo mismo. Y así vamos repitiendo un ciclo que termina perjudicándonos porque esas reglas del juego institucional nos cuesta mucho terminarlas de entender. Adelante, Astrid. Me quedo justamente con eso y me da pie a que le haga la siguiente pregunta. Esto del ciclo. En el periodismo decimos que las noticias son cíclicas. Y en el Ecuador parece que la historia también fuera cíclica y su historia se repitiera. Y en ese sentido quisiera preguntarle cómo llegamos y por qué se da esto. Vemos campañas electorales con estrategias del silencio, de guardarse al candidato hasta el último minuto. He conversado con organizaciones políticas a las cuales le he tenido que decir, bueno, ya definieron si van o no dentro de esta etapa con ese candidato que eligieron en primarias. No, lo iremos en las últimas 48 horas de las inscripciones. Antes ha existido esto, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y por qué ahora ni siquiera podemos tener una oposición real, sino que vemos partidos y organizaciones políticas que se allanan y terminan desistiendo? Bueno, yo creo que lo primero es que muchos candidatos se sienten como en feria. Es decir, o precandidatos, o aspirantes a candidatos. Es decir, el que saca la cabeza en la feria, ¡pum!, se lo bajan de un perdigonazo. Cuando usted va a una feria, pues ve que está ahí con con la escopetita, el que se quiere ganar el peluche. Y los patitos que salen, pues uno trata de pegarles, plin, 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 para ver de qué manera se gana ese peluche. Entonces yo creo que algunos candidatos o precandidatos o aspirantes se sienten en esa situación, que si sacan la cabeza se lo pueden bajar de un perdigonazo, una u otra circunstancia, y por eso esperan hasta el último, sacarla rápidamente y volverla a esconder para decir, ok, ya soy candidato. Eso por una parte. Y desde el punto de vista de la sociología, no quiero ponerme demasiado dogmático, pero desde el punto de vista de la sociología, hay lo que se llama las sociedades sin historia y las sociedades que evolucionan. Las sociedades que evolucionan marcan un punto de partida y luego definen un punto de llegada. Cometen errores, rectifican y siguen adelante. Las sociedades sin historia son las sociedades que cíclicamente repiten sus problemas de inestabilidad, sus problemas de falta de institucionalidad, sus problemas de acumulación de poder, sus problemas de caos y anarquía y sus problemas refundacionales, de nuevo, en el que la siguiente persona que llega dice, ok, vamos a hacer las cosas totalmente diferentes ahora, así que a partir de ahora este va a ser el paraíso sobre la tierra. Yo creo que Ecuador tiene algunos patrones de esas sociedades sin historia, es decir, permanentemente acusados por este apuro refundacional que en muchas ocasiones deriva o puede derivar en escenarios de acumulación de poder, que luego desembocan en un proceso un poco caótico o anárquico, que luego nos termina devolviendo al mismo punto. Y en ese camino transitamos 20, 30, 40 años y no se avanza. No se avanza. Ese es el gran problema. ¿A qué avances son para que usted a los que no se refiere? Porque escuchaba ayer al exministro de Finanzas del gobierno de Noboa decir cómo ha mejorado la economía, hay una clase media mayor, ¿a dónde no está el avance? Yo veo retrocesos políticos serios en el tema de la democracia. Usted puede tener una sociedad de bienestar
con una dictadura o no tenerlo. Bueno, usted lo sabe, ¿Dónde no ¿no? hay el avance? En el nazismo hubo este pseudo avance burocrático autoritario, matizado con connotaciones raciales, en las que pues Hitler construyó carreteras y, pues hacía unos despliegues fantásticos de gente trabajando en todas estas nuevas vías que estaba construyendo el nazismo. Y por otro lado existía todo un mundo oscuro de represión, de eliminación y de una cuestión complejísima que vivía la sociedad alemana. Tengo que aclarar, en eso no estamos aquí. Pero a lo que voy es que puede haber perfectamente una disonancia entre lo que pretende interpretarse como avance democrático y la situación real de la gente. Entonces, eso ha sucedido en todas las épocas, en todas las sociedades, en unas más, en otras menos. Lo importante es llevar, como digo yo, todos los chivitos al mismo tiempo. Porque claro, nosotros en el Ecuador, si queremos dedicarnos a la carrera que es armamentística o a desarrollar nuestro programa nuclear, a lo mejor y quién sabe lo podemos hacer, pero seguramente todos nuestros temas de salud o los programas de infraestructura se van a quedar totalmente aislados porque no hay tanto dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede aquí en el Ecuador? Yo creo que hay una disonancia muy grande entre los números macroeconómicos que nos enseña el gobierno, que nos muestra el gobierno en términos de reducción de déficit fiscal, de consolidación de la reserva monetaria, de reducción del riesgo país, de buena presentación y buen comportamiento ante los organismos multilaterales. Eso es un escenario que no está mal, está bien, porque nadie puede negarse a que nos vean bien desde afuera en términos de grandes números macroeconómicos, pero el hombre de la calle la vive distinto. Solo nos queda una última pregunta y no quisiera porque tengo 2 minutos más. Sí, Doctor, hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Doctor, me tomo la primera respuesta que dio y la tercera, y quisiera preguntarle si usted considera, por ejemplo, que el ciudadano, dentro de esas preocupaciones que tiene en el día a día, también se preocupa en este caso de esas reglas institucionales que se podrían estar sobrepasando. Y sobre todo, por ejemplo, también si con miradas a elecciones, usted considera que ese irrespeto que se pudo haber dado de cualquier forma puede repercutir también en una especie de rechazo por parte del ciudadano y que se expresa a través de su voto. Yo creo que el ciudadano se preocupa de las reglas del juego democrático más de lo que uno cree. A veces pensamos que la gente solo tiene 2 preocupaciones, la economía y la seguridad. Es decir, cómo tener un empleo en las mejores condiciones posibles y cómo lograr que cuando salgo a la calle pues no me caiga una bala intencional o no intencionalmente y termine con mi vida o me afecte a mí o a mi familia. Pero no son las únicas 2 preocupaciones de la ciudadanía. La ciudadanía también observa y ve lo que está sucediendo en el Estado. Observa y ve las decisiones. Observa y ve los despliegues de poder. Observa y ve si es que hay una mínima identificación con lo que el poder, sea local o seccional o central, le está tratando de manifestar. Y eso luego pasa factura en elecciones. Hemos visto muchísimos ejemplos de elecciones a nivel tanto seccional como nacional, donde la gente silenciosamente se ha rebelado contra una narrativa que intentan imponernos. No creo que este caso vaya a ser la excepción o que ahora en estas seccionales vaya a haber una excepción. Me parece que la gente sí está pendiente de cómo se van desarrollando los temas políticos, tal vez no tanto como quisiéramos. Tal vez no es que cogen un libro sobre la teoría de pesos y contrapesos y la sacan y la discuten todo el día. Pero el hombre común, el ciudadano común, desde la intuición, también decide, no solamente desde la razón. Gracias, doctor Jiménez, un gusto tenerlo acá. RTP